Cuando escuchas la palabra momia, es posible que sientas un escalofrío recorriendo tu espalda. Esto se debe a que la mayoría de nosotros asociamos esta palabra con esos personajes espeluznantes que hemos visto en algunas películas de terror, pero en realidad, las momias nos han ayudado a entender mucho sobre las civilizaciones antiguas, sus gobernantes y cómo las personas solían lidiar con la pérdida de sus seres queridos. Los más famosos mundialmente por sus momias son los antiguos egipcios. Creían que alguna forma de existencia después de la muerte era posible si se cumplían ciertas condiciones. Por eso insistían en preservar el cuerpo humano a través del proceso de momificación y colocar la momia en una tumba amueblada, algo así como darle un apartamento completamente funcional propio. ¿Por qué creían en esto? Bueno, porque estaban profundamente conectados con su entorno natural. En su mayor parte, observaban los ciclos naturales a su alrededor, como el sol salía todos los días, seguido por la luna, o como nueva vida siempre brotaba de las plantas, incluso después de que se marchitaran. También creían que el poderoso espíritu Osiris, que representaba el ciclo de la muerte y la resurrección, jugaba un papel en este proceso. Para prepararse para el más allá, los antiguos egipcios seguían ciertos rituales, como la momificación, que involucraba el uso de materiales como miel, resinas e incienso para preservar el cuerpo. No hay ninguna momia más popular que la de Tutankamón. Fue un joven faraón que gobernó hace más de 3,000 años en Egipto. El problema con el descubrimiento de tumbas reales antiguas es que la mayoría de estos sitios de entierro fueron saqueados anteriormente. La gente sabía que los antiguos gobernantes habían sido enterrados con muchas pertenencias valiosas, por lo que esos lugares se volvieron vulnerables a los ladrones. Cuando la tumba de Tutankamón fue abierta en 1922, la gente estaba emocionada porque no había sido saqueada, como muchas otras tumbas reales descubiertas previamente. Así de bien escondida estaba. Dentro, su momia estaba encapsulada en un total de 3 ataúdes, incluyendo uno hecho de oro. Los objetos encontrados en su tumba nos mostraron cómo era el antiguo Egipto, y estudiar su momia también nos ayudó a aprender sobre la cultura y las prácticas populares en el momento en que falleció. También aprendimos sobre su familia al analizar su ADN. Los científicos descubrieron que había tenido una enfermedad llamada malaria y un problema en el pie que podría haberle dificultado caminar. Ramsés II fue otro faraón en Egipto que gobernó durante 68 años, lo cual era bastante tiempo en aquella época. Era conocido por sus campañas de expansión y proyectos de construcción. Muchos objetos de su tiempo como gobernante aún existen hoy, incluyendo una gran estatua de él. Ramsés II medía aproximadamente 1,8 metros de altura y vivió hasta los 90 años. Tras examinar su momia, los científicos concluyeron que podría haber tenido una condición médica que afectaba su columna vertebral. ¿Recuerdas a esos ladrones que mencioné antes? Probablemente son la razón por la cual Ramsés II terminó en un ataúd sencillo en una colección secreta de momias reales en Deir el-Bahari, que fue redescubierta en 1881. Afortunadamente, los arqueólogos pudieron identificarlo porque sus viajes habían sido registrados en sus envolturas. El proceso también era realmente tedioso. De hecho, en el antiguo Egipto, el proceso de momificación podía tomar unos asombrosos 70 días para completarse. Una persona especial decía un discurso muy específico mientras manejaba delicadamente el cuerpo y lo secaba usando un tipo de sal llamada natrón. También usaban lino y resina para hacer que el cuerpo pareciera más realista y para envolverlo en tela. La tumba era igualmente importante para los antiguos egipcios. Las paredes de la tumba de Tutankamón, por ejemplo, estaban adornadas con intrincados trabajos artísticos que representaban su viaje al más allá, desde su procesión fúnebre hasta su paso por el inframundo. Los antiguos egipcios creían que todos hacían este viaje después de fallecer, y llenaban sus tumbas con objetos y pinturas para ayudar a la persona en sus viajes espirituales. Además, las paredes de la tumba estaban decoradas con hechizos de un libro especial, que contenía una colección de poemas que los egipcios creían que ayudarían a las personas a llegar al más allá. Y hablando de lo importante que era este viaje, también colocaban comida en estas tumbas antiguas. En la tumba de Tutankamón, los arqueólogos descubrieron 36 jarras de bebidas añejas y 8 cestas de frutas, que se cree que fueron dejadas allí para ayudarlo en su viaje al más allá. Los egipcios creían que viajar al más allá tomaba mucho tiempo, por lo que dejaban muchos suministros, como comida y agua, para sostener a sus seres queridos. Los faraones también generalmente tenían numerosas prendas lujosas y hermosas joyas en sus tumbas para
asegurar que tuvieran un viaje a la moda. Estos objetos incluían varios tipos de ropa de lino, como túnicas, bufandas, guantes y tocados, así como muchas joyas de oro con piedras preciosas, como brazaletes, hebillas, colgantes, collares, anillos e incluso representaciones preciosas de insectos para protección. Algunos también fueron depositados con abanicos hechos de marfil y plumas de avestruz para mantenerlos frescos en el más allá. Algunos gobernantes antiguos incluso fueron colocados en sus apartamentos eternos junto con barcos. Por ejemplo, el faraón Khufu construyó la Gran Pirámide en Giza como su tumba, y se encontró un gran barco dentro. Tutankamón, sin embargo, fue enterrado con múltiples remos de barco pero sin un barco real. En cambio, tenía 3 carros y numerosos bastones hechos de materiales preciosos, lo que tal vez indicaba que prefería viajar al más allá por tierra, no por agua. Entre los objetos más interesantes encontrados cerca de las momias antiguas están botellas de aceites y perfumes. Si los gobernantes debían estar a la moda, ¿por qué no oler bien también, verdad? Además, algunos de ellos tenían juegos de mesa antiguos, la mayoría hechos de materiales preciosos como oro o marfil. Uno de esos juegos se llamaba Senet. Era muy popular entre los antiguos egipcios y muy similar al ajedrez moderno. Los antiguos egipcios pueden tener las momias más famosas, pero no fueron los primeros en inventar el procedimiento. De hecho, todo comenzó en Sudamérica con una civilización antigua llamada Chinchorro. Hasta donde sabemos hoy, estas personas fueron las primeras en momificar a sus seres queridos que habían fallecido. Lo hicieron aproximadamente 2,000 años antes de que los egipcios comenzaran sus propios rituales. Claro, podemos aprender mucho sobre los gobernantes antiguos estudiando estas momias, pero hasta hace poco, no teníamos idea de cómo lucían realmente durante su vida. Sin embargo, no hace mucho, algunos arqueólogos que estudiaban objetos egipcios antiguos encontraron pinturas de momias muy especiales. Estos retratos de momias son pinturas altamente detalladas de individuos que fueron hechas mientras aún estaban vivos. Tales pinturas a menudo se hacían en madera, a diferencia de los retratos clásicos que todos conocemos, que se pintan en lienzo. Son conocidos por su realismo y belleza y han sido utilizados incluso por investigadores para diagnosticar enfermedades comparándolos con las momias correspondientes. Algunos de estos retratos también incluyen representaciones de joyas, que luego se encontraron en las momias. El reciente descubrimiento de estos retratos de momias en el centro de Egipto es significativo, ya que marca la primera vez en más de un siglo que se han encontrado tales pinturas. Las momias también aparecieron en todo el mundo de forma natural. La momificación puede ocurrir sin la intervención humana debido a condiciones naturales, como ambientes extremadamente fríos o calientes, lugares con falta de oxígeno o exposición accidental a químicos que preservan el cuerpo. Estas condiciones no permiten que las bacterias crezcan, lo que resulta en que el cuerpo permanezca más o menos intacto. El famoso Otzi fue una de estas momias que conocemos hoy. Era un hombre que vivió hace unos 5,000 años en Europa, pero tras su descubrimiento en los Alpes en 1991, las autoridades austriacas inicialmente creyeron que era un montañista moderno debido a lo bien preservado que estaba el cuerpo. Sin embargo, después de que el hombre de hielo fue retirado del glaciar, se determinó que en realidad era de la edad del cobre. Hay innumerables puertas en todo el mundo que no han sido abiertas durante décadas e incluso siglos. La pregunta es, ¿por qué? Parece que hoy en día puedes abrir cualquier puerta que quieras. La verdad es que algunas puertas fueron selladas por una razón grave, y hasta ahora, nadie ha descubierto qué tesoros y misterios se esconden. Aquí hay 4 puertas que guardan sus secretos demasiado bien. El Taj Mahal. Primero, tenemos el Taj Mahal en India, uno de los lugares más románticos del mundo. Shah Jahan lo encargó en 1631 y lo dedicó a su tercera esposa, a quien amaba con locura. Estuvieron casados durante 19 años y tuvieron la impresionante cantidad de 14 hijos juntos, pero desafortunadamente, ella falleció al dar a luz a su último bebé. Shah Jahan estaba desconsolado y decidió construir una tumba épica para recordarla. La construcción tomó unos impresionantes 20 años para terminarse. El edificio tiene un diseño bastante interesante. El diseño es súper inusual, con estos 4 minaretes masivos de 40 metros de altura que se alzan en las esquinas de una enorme plataforma. No están ahí solo por estética.
En el siglo XVII, los arquitectos tenían serios problemas con los edificios que colapsaban bajo su propio peso, por lo que el arquitecto jefe del Taj Mahal se aseguró de colocar esos minaretes lo más lejos posible de la tumba, e incluso los inclinó de manera que, si caían, no destruirían el resto del Taj Mahal. Habla de planificar con anticipación. El Taj Mahal esconde algunos secretos increíbles. Hay habitaciones selladas por todas partes que nadie tiene permitido entrar. Y si ves fotos del edificio desde la orilla del río, puedes notar 2 sótanos, pero ¿adivina qué? También están sellados. Nadie sabe qué hay dentro o por qué han estado cerrados desde la época de Shahjahan. Aparentemente, hay una buena razón por la cual esas habitaciones están fuera de los límites. Algunos investigadores piensan que fueron construidas con mármol, que se convierte en una sustancia diferente llamada carbonato de calcio si se expone al dióxido de carbono. Y cuando eso sucede, pequeños pedazos de mármol comienzan a desprenderse como locos. Para empeorar las cosas, no hay aire circulando en estas habitaciones. Eso significa que si se acumula demasiado CO2 en el sótano, los 4 minaretes podrían colapsar. Pero espera, hay más. Algunas personas piensan que el cuerpo de la esposa de Shahjahan podría encontrarse en una de estas habitaciones, selladas en perfectas condiciones. ¿Por qué no? ¿Quién sabe qué podrían guardar estas misteriosas habitaciones? La gran esfinge de Giza está envuelta en misterio. No solo es la estatua monolítica más grande del mundo, sino que también es una criatura híbrida con cabeza de mujer y cuerpo de león que proviene de la mitología egipcia y griega. También es muy antigua. Se estima que tiene unos 4,500 años. La construcción de esta maravilla tomó alrededor de 3 años y requirió 100 trabajadores, que no eran esclavos y eran tratados con manjares como carne de oveja y cabra. También se piensa que solía ser mucho más masiva de lo que es ahora. Los arqueólogos encontraron enormes bloques de piedra y juegos de herramientas abandonados cerca del sitio. Sin embargo, los verdaderos secretos de la esfinge yacen bajo tierra cerca de sus patas. Un grupo de científicos usó un sismógrafo para detectar 2 cámaras ocultas bajo las patas de la esfinge. Algunas personas piensan que estas habitaciones podrían ser el legendario Salón de los Registros, que contiene pergaminos antiguos que revelan los secretos del universo. Quiero decir, eso es mucho más genial que cualquier biblioteca que haya visitado. Se rumorea que los egipcios incluso tenían información sobre la Atlántida guardada allí abajo, lo que es como una versión súper antigua de una teoría conspirativa. Desafortunadamente, no podemos ir a una aventura para verificarlo aún. Las cámaras presumiblemente tienen 2 entradas, pero ambas permanecen selladas. Los investigadores aún no han recibido luz verde para comprobar su teoría. Esperemos que no nos mantengan en suspenso para siempre. Templo Sri Padmanabhaswamy. Este templo está ubicado en el hermoso estado de Kerala en India. Este templo es famoso por más que su impresionante belleza. Debajo del templo, hay 6 bóvedas, creativamente nombradas A, B, C, D, E y F. Las enormes puertas de hierro de estas cámaras añaden misterio a lo que hay detrás de ellas. Hace algunos años, las autoridades decidieron abrir estas bóvedas al mundo, pero no fue una tarea fácil. No puedes simplemente abrir las puertas y entrar a las bóvedas. Requirió mucho trabajo. Les tomó un tiempo, pero finalmente, en 2011, abrieron 5 de las 6 cámaras y, ¿adivina qué? Encontraron toneladas de tesoros, bolsas de oro, gemas preciosas y joyas de diamantes invaluables. El valor estimado de todo lo encontrado en las bóvedas es de un asombroso $1 billón. Es como si el templo fuera la inspiración en la vida real para la Cueva de las Maravillas de Aladín. Pero espera, dije 5 de las 6. ¿Qué pasó con la última? La bóveda B ha permanecido cerrada, pero no por falta de intentos. Simplemente no lograron abrirla. Incluso hay una creencia de que está fatalmente maldita. La leyenda dice que solo un santo o sabio puede romper la maldición al cantar un mantra específico, pero nadie ha podido hacerlo aún, presumiblemente porque no tenemos santos o sabios a nuestra disposición. También hay un rumor de que en los años 30, algunos invasores del templo intentaron entrar en la bóveda B para saquear, pero nunca alcanzaron su objetivo. Aparentemente, serpientes terribles se materializaron de la nada y ahuyentaron a la banda, pero, por supuesto, esto es solo una leyenda urbana, y no hay pruebas de eso. Sin embargo,
Se dice que el auditor general que se ocupaba del templo afirmó que la bóveda B había sido abierta al menos 7 veces desde 1990, y no le pasó nada malo a nadie que entró. ¿Quién sabe? Tal vez deberíamos enviar a Indiana Jones a investigarlo. La tumba del primer emperador, profundamente bajo una colina, completamente intacta y rodeada de trampas peligrosas, yace una antigua tumba de 2,000 años. Pertenece a Yin Shi Huang, el primer emperador de China. Nació en el estado de Yin y se convirtió en rey cuando era solo un niño. Pero cuando creció y obtuvo todo el poder, unió los estados guerreros en los que estaba dividida la antigua China al conquistarlos. Después de eso, creó la dinastía Yin. Cuando murió en el 210 a.C., lo enterraron profundamente bajo tierra en una tumba masiva. Y cuando digo masiva, me refiero a masiva. En 1974, algunos agricultores en Oncean, China, tropezaron con algo extraño mientras cavaban un pozo, un enorme soldado de terracota. Este descubrimiento llevó a una excavación arqueológica extensiva que ha continuado durante más de 40 años, revelando una colección de miles de soldados de arcilla. Lo único de estos soldados es que cada uno tiene sus propias características únicas, desde peinados hasta expresiones faciales. Se cree que podría haber hasta 8,000 de estos soldados, pero solo se han encontrado 2,000 hasta ahora. Curiosamente, la tumba central, que se cree es el lugar de descanso del emperador, aún no ha sido tocada. En registros antiguos, hay referencias a una vasta ciudad subterránea que el emperador construyó, completa con torres escénicas, palacios y demás. Sima Qian, un historiador de la dinastía Han, escribió que la tumba estaba adornada con tesoros y tenía espacio para cientos de oficiales, pero la falta de tecnología para examinar adecuadamente el sitio es lo que está frenando las cosas. Yin Shi Huang estaba rodeado de mercurio líquido en su tumba, con 2 de los arroyos representando los principales ríos de China, el río Amarillo y el Yangtze. Los antiguos chinos creían que el mercurio podía proporcionar inmortalidad, pero también podría haber causado la muerte del emperador, ya que tomaba regularmente píldoras de mercurio para prolongar su vida. Los niveles peligrosos de contaminación por mercurio en el suelo cerca de la tumba son la razón principal por la que los científicos son reacios a explorarla. Podría ser muy peligroso, tanto para las personas como para el medio ambiente. Ahora, si tuviera que elegir qué puerta abrir, probablemente optaría por la que no lleva a una tumba rodeada de mercurio venenoso. Llámenme loco, pero me gustaría evitar cualquier peligro potencial para la salud. A diferencia de muchos otros sitios de entierro egipcios antiguos, la tumba de Tutankamón permaneció oculta y libre de ladrones no deseados durante 3,000 años. Una razón fue que la tumba era más pequeña que el promedio y estaba escondida en un lugar llamado el Valle de los Reyes. Esta área ya estaba siendo extensivamente explorada para cuando tropezaron con el lugar de Tut. La entrada estaba completamente cubierta de escombros de la construcción de una tumba cercana, lo que también debe haber ayudado a mantenerla en secreto. También había 0 escritos o señales en el exterior de la tumba. El paso del tiempo también jugó un papel en mantenerla en excelente estado hasta la década de 1920, cuando un hombre llamado Howard Carter finalmente logró entrar. Pero, ¿fue Carter tan héroe como se pensaba? Algunos hallazgos recientes dicen que podría haber sido más astuto de lo que se pensaba inicialmente. La gente solía pensar que Carter no era solo un cazador de tesoros glorificado, era un verdadero arqueólogo. Antes de Tut, había estado en una búsqueda implacable de artefactos egipcios. Descubrió su interés en estos objetos inusuales cuando era niño y pronto comenzó a dibujar las esculturas e inscripciones que se encontraban en tumbas antiguas. Después de tropezar con los restos de Tutankamón, Carter pasó una década registrando y procesando todo tipo de objetos, como tronos dorados, carros y estatuas, de la tumba de Tut, enviándolos por el Nilo al Museo de Egipto en El Cairo. Bueno, al menos esa era la historia oficial. Descubrimientos más recientes afirman que no todos los objetos llegaron a los oficiales egipcios. Una carta secreta parece descubrir la pequeña política de Carter de 10 para ellos, 1 para mí. La carta en cuestión fue enviada a Sir Alan Garner, un filólogo y amigo de Carter, fechada en 1922. En estos escritos, Carter mencionó haber encontrado la tumba y le pedía consejos a su amigo. En otra carta de 1934, Garner parece estar agradeciendo a Carter por un amuleto, que le fue enviado como regalo de agradecimiento. Carter insistió en que no provenía de la tumba de Tut, pero evidentemente, sí lo hacía.
Incluso el director británico del Museo Egipcio estaba al tanto de los esfuerzos astutos de Carter, pero no podía probarlo. Comparó el amuleto de Gardner con otros de la tumba de Tut, y aquí, eran idénticos. Gardner estaba tan decepcionado de haber sido puesto en una situación tan complicada que se desahogó con Carter en otra carta. Decidiendo ser un buen amigo, Gardner no delató al famoso arqueólogo. En cambio, le aconsejó a Carter que devolviera esos bienes robados a El Cairo. No es la única información dudosa sobre el comportamiento de Carter después del descubrimiento. En 1947, un hombre llamado Alfred Lucas, que solía trabajar con el controvertido arqueólogo, dio alguna información en una revista oscura en El Cairo. Afirmó que Carter abrió furtivamente la puerta de la cámara funeraria él mismo. Luego la selló de nuevo como si nada hubiera pasado antes del descubrimiento oficial. Ahora, ¿por qué haría eso? Bueno, la misma teoría sugiere que Carter y su equipo podrían haber entrado en la tumba antes para hacerse con algunos objetos antiguos. Obviamente, estas personas no podían arriesgarse a que tales objetos fueran vendidos mientras aún estaban vivos, pero se aseguraron de que fueran subastados después de su fallecimiento. Carter, sin embargo, nunca confesó nada. Tampoco hizo una negación oficial, pero el gobierno egipcio no podía arriesgarse a más desapariciones misteriosas, por lo que le prohibieron entrar en la tumba por un tiempo. Algunos han conectado este aparente robo con la maldición de Tutankamón. Si nunca has oído hablar de ella, debes saber que se convirtió en una historia bastante aterradora poco después de que se descubriera el lugar de descanso de Tutankamón. Se afirmaba que cualquiera que interfiriera con la tumba del joven faraón enfrentaría una seria mala suerte. No es todo dramático, como una momia yendo en un alboroto agresivo, pero se corrió la voz de que las personas involucradas en perturbar el lugar de Tutankamón tuvieron finales misteriosos y prematuros. El principal fallecimiento prematuro relacionado con esta supuesta maldición es el de George Herbert, el quinto conde de Carnarvon. Era este aristócrata británico que ayudó a financiar la búsqueda de la tumba. Falleció solo un año después de que se abrió la tumba. Ahora, a la gente le encanta llamarlo misterioso, pero resulta que Herbert ya estaba en bastante mal estado de salud cuando llegó a El Cairo, y terminó siendo vencido por una enfermedad común. Ahora, hablemos de números. Había muchas personas relacionadas con la apertura de esta tumba, guardias de seguridad, arqueólogos y personal de apoyo. Y claro, algunos de ellos fallecieron poco después de que la tumba comenzara a recibir visitantes. Por mucho que nos gustaría que esta maldición fuera cierta por el bien de, ya sabes, una buena narrativa, estadísticamente, si tienes un grupo de personas conectadas con la apertura de una tumba, esperarías algunas muertes solo por casualidad. La esperanza de vida promedio para aquellos supuestamente afectados por la antigua maldición fue de más de 20 años después de que se suponía que el hechizo comenzaría. La hija de Herbert incluso vivió hasta la década de 1980, eso es medio siglo después. Y el propio Howard Carter vivió hasta 1935, un sólido 16 años después de la gran revelación. Algunos han sugerido que toda la maldición no fue más que una estrategia de relaciones públicas cuidadosa. Verás, cuando se encontró la tumba de Tut, Howard Carter quería priorizar mantener alejados a los reporteros entrometidos, por lo que podría haber inventado una maldición que pendía sobre cualquiera que entrara en el lugar de descanso del joven rey. Pero, ¿qué se robó de la tumba de Tutankamón de todos modos? Bueno, algunas joyas para empezar. Podrían haber sido tomadas por el propio Howard Carter. Según un especialista francés, hizo una investigación intensiva mirando fotos antiguas tomadas dentro de la tumba en la década de 1920. Comparó esas imágenes con varios objetos de museos y casas de subastas. Pronto comenzó a reconstruir el paradero de algunas de las joyas de Tut. Primero, hay este collar que solía estar en el pecho de Tut. Estaba todo roto en pedazos, y algunas partes fueron a través de Carter al Museo Nelson Atkins en Missouri. Mientras tanto, otros pedazos terminaron en un collar propiedad de algunas personas anónimas que intentaron venderlo en 2015 pero fracasaron. Incluso el Museo Nelson Atkins está de acuerdo, ya que han confirmado la información en su sitio web. Luego, hay una pieza de tocado. Algunas cuentas de ella que alguna vez pertenecieron a Tut aparentemente también fueron robadas por Carter. También fueron ensartadas en un collar y ahora están en el Museo de Arte de San Luis. Otro collar sofisticado hecho de cerámica vidriada pasó algún tiempo en el Met, lejos en Nueva York.
Afortunadamente, fue devuelto a Egipto hace poco más de una década. Esto parece haber sido, como ya podrías esperar, también robado por Carter. Aparte de los artefactos faltantes, Tutankamón aún proporcionó una gran cantidad de objetos asombrosos que nos ayudaron a aprender más sobre esta increíble cultura antigua. Comenzando con la famosa máscara funeraria. Es esta pieza de arte de oro de 53 centímetros con piedras semipreciosas y pasta de vidrio. Pesa 10 kilos y muestra al joven faraón con una barba larga y un tocado con una cobra y un buitre en la parte trasera. Hay un hechizo de un importante libro espiritual egipcio antiguo que se supone que asegura que funcione igual de bien en el más allá. Tut también era aparentemente un entusiasta de los juegos de mesa. Encontraron 4 juegos de mesa en su tumba, algunos hechos de marfil. Los arqueólogos también encontraron un par de sandalias de oro, aunque imaginarías que eran más para mostrar que para comodidad. De hecho, el faraón probablemente nunca las usó en vida. Ahora, hablando de artículos de moda, resulta que Tut era bastante elegante. Incluso encontraron un maniquí en su tumba que se usaba para elegir, ajustar y guardar sus atuendos y joyas. El joven rey también parecía haber disfrutado de la música, según las 2 trompetas que los historiadores encontraron en su tumba, aunque fueron tocadas en 1935 en una transmisión de la BBC. Los instrumentos se consideran hoy demasiado frágiles para ser manipulados. Los arqueólogos egipcios hicieron un descubrimiento extraordinario cerca de El Cairo recientemente. Redoble de tambores, por favor, la momia más antigua y completa descubierta en el país. Sí, la mantuvieron en secreto. La momia de 4,300 años fue encontrada en un grupo de tumbas cerca de la pirámide escalonada de Djoser, que data del antiguo reino egipcio. Estaba cubierta con capas de oro. El equipo también encontró varias otras tumbas, incluyendo una perteneciente a un oficial egipcio antiguo y otra a un guardián secreto que tenía el poder de realizar ceremonias especiales. Otra tumba interesante fue la de un escritor, que presentaba las estatuas más grandes jamás encontradas en el área. Este vasto sitio de entierro también alberga más de una docena de pirámides y lugares de descanso. Probablemente una de las momias más famosas del mundo es la de Hatshepsut. Gobernó Egipto con autoridad durante unos 20 años, construyendo todo tipo de edificios impresionantes y creando nuevas rutas comerciales. Pero cuando el arqueólogo Howard Carter encontró su tumba en el Valle de los Reyes, su sarcófago estaba vacío. Sin embargo, Carter encontró 2 ataúdes en otra tumba, uno de los cuales pertenecía a la nodriza de Hatshepsut y el otro a una mujer desconocida. En 2006, un equipo de especialistas decidió investigar si esa dama misteriosa era la reina misma. Encontraron un molar en una caja de madera con el nombre de Hatshepsut, y cuando lo compararon con un hueco en la boca de la momia, fue una coincidencia perfecta. Ramsés II fue un gobernante bastante impresionante, pero fue su momia la que eventualmente hizo historia. Ahora, no escuchamos mucho sobre su papá. Está bien, lo dejaré. Ramsés es considerado el faraón más poderoso de todo Egipto, ya que reinó durante unas impresionantes 6 décadas. También vivió hasta más de 90 años. Eso es bastante increíble, considerando la época en que vivió. Ramsés II supuestamente tuvo más de 100 hijos también. Habla de una gran familia. Cuando falleció, su cuerpo fue originalmente enterrado en el Valle de los Reyes, pero algunos tipos astutos intentaron robar su tumba de todos sus tesoros. Los oficiales de la época no estaban dispuestos a permitir eso, así que trasladaron su cuerpo a un lugar secreto para mantenerlo a salvo. Avanzando rápidamente hasta el siglo XIX, la momia de Ramsés II fue descubierta junto con un montón de otros gobernantes y oficiales importantes, pero no estaba en las mejores condiciones, así que los arqueólogos la llevaron a París para que, bueno, ya sabes, la mimaran. El problema era que no podían simplemente transportarlo a otro país. La única solución disponible fue darle a Ramsés II su propio pasaporte. Su ocupación fue listada como rey, y el documento incluso incluía su foto. Sabes, la mayoría de las momias no son necesariamente conocidas por tener la piel más hidratada, pero la de una mujer antigua, también conocida como Lady Di, demuestra lo contrario. No, no es a Lady Di. Esta dama adinerada de tiempos antiguos fue descubierta en una tumba ornamentada en 1971, y lucía fabulosa, si podemos decirlo de una momia. Gracias a las condiciones especiales en su tumba, como la humedad en el ambiente y la falta de oxígeno, su cuerpo estaba casi perfectamente preservado.
su piel era suave, su cabello estaba impecable, y aún era flexible. El museo que ahora muestra orgullosamente su momia también exhibe un montón de artículos elegantes que fueron enterrados con ella, como vajillas e instrumentos musicales. Los arqueólogos investigaron la momia más a fondo y descubrieron que falleció de un ataque al corazón alrededor de los 50 años. Aunque no ha estado presente durante más de 2,000 años, Lady Di todavía está haciendo historia. La momia de Ötzi, el hombre de hielo, fue descubierta en los Alpes en 1991. Las autoridades austriacas inicialmente pensaron que era un montañista moderno porque estaba tan bien preservado. Resulta que en realidad era de la Edad del Cobre. Fue encontrado en un paso de montaña a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. A través del estudio de su momia, hemos aprendido mucho sobre la vida en la Europa de la Edad del Cobre. Por ejemplo, sabemos que era nativo de Europa Central y disfrutaba comer carne. También sufría de artritis, arterias estrechas y problemas intestinales, pero probablemente usaba acupuntura y hierbas medicinales para tratar estas condiciones. Y aparentemente, era bastante hábil con las herramientas. Las afiló pocos días antes de su prematura muerte. Ahora, Tutankamón y su historia es probablemente lo que hizo famosas a todas las momias. Este faraón falleció a la joven edad de 19 años, hace más de 3,000 años, pero su momia sigue siendo una de las más conocidas del mundo. Cuando su tumba fue abierta en 1922, la gente enloqueció porque aún estaba intacta, a diferencia de muchas otras tumbas reales. Tenía algunos ataúdes realmente deslumbrantes, incluyendo uno hecho de oro macizo. No solo la tumba de Tut nos dio un vistazo a la historia del antiguo Egipto, sino que su momia también nos enseñó mucho sobre la época en que vivió. El análisis de ADN ayudó a identificar a sus padres y reveló que el faraón tenía un trastorno óseo raro que podría haberle dificultado caminar. Ahora, Ginger es probablemente una de las momias más geniales de las que oirás hablar. Es como un viajero del tiempo de hace 5,000 años que todavía luce genial con su cabello dorado y uñas perfectamente preservadas. Ginger fue descubierto en Egipto y se cree que es el cuerpo momificado más antiguo conocido. Antes de que la gente supiera sobre la momificación, solían colocar los cuerpos en tumbas poco profundas en la arena caliente y seca, y como la arena absorbía todo el agua, las bacterias no podían reproducirse y el cuerpo se preservaba naturalmente. Ahora, los científicos no están seguros si la preservación de Ginger fue intencional o no, pero como fue enterrado con algunos recipientes de cerámica, es probable que quien lo enterró conociera algunas técnicas serias de preservación. Si quieres conocer a Ginger en persona, actualmente está en el Museo Británico. Un coleccionista de arte holandés compró una estatua de Asia y terminó encontrando un descubrimiento extraño. La estatua contenía una momia escondida dentro. Desafortunadamente, el cuerpo era demasiado frágil para moverlo, así que tuvieron que dejarlo allí. La parte más genial es que esta momia tiene más de 1000 años y estuvo en exhibición durante 200 años antes de ser encerrada en la estatua. Cuando los científicos hicieron un escáner CT, descubrieron que la momia estaba llena de trozos de papel cubiertos de escritos. Los expertos piensan que podría haber realizado algo llamado automomificación, que es un proceso bastante intenso que involucra una dieta especial y que hace que tu cuerpo sea menos propenso a las bacterias. Solo unas pocas personas podían soportar este ritual, y aquellos que lo lograban eran muy respetados. Ninguna reina egipcia ha desconcertado a científicos e historiadores como la deslumbrante Nefertiti. Basado en sus estatuas, era conocida por su cuello esbelto, ojos grandes y pómulos altos. Su nombre se traduce como «La mujer hermosa ha llegado». Habla de estar a la altura de tu nombre, Aunque no era faraón en sí misma, Nefertiti aún logró dejar una impresión duradera. Los registros escritos sugieren que, como esposa y reina, tenía un papel increíblemente influyente. Debido a su poder, fue admirada, pero también logró hacerse con bastantes enemigos a lo largo de su vida. También estaba relacionada con Tutankamón, pero no biológicamente, más bien, era su madrastra. Hasta ahora, los locales aún no han identificado su momia, pero eso podría cambiar pronto. Un egiptólogo local, que ha estado ocupado excavando tumbas en el Valle de los Reyes, ha encontrado dos momias que cree que podrían ser Nefertiti y su hija. Según los especialistas, pronto podríamos obtener una respuesta definitiva sobre la identidad de estas dos momias, y si una de ellas resulta ser Nefertiti, podríamos estar ante un verdadero regalo.
El análisis de ADN y los escáneres CT de la momia podrían darnos la imagen más completa y precisa de la reina que jamás hemos visto. Es increíble pensar que solo hemos arañado la superficie de lo que yace bajo el Egipto moderno. Nefertiti gobernó durante un tiempo de gran poder y prosperidad en Egipto, pero desafortunadamente, falleció en un periodo de agitación social, lo que llevó a que su lugar de entierro se perdiera. Ahora, ¿dónde está mi momia? Un descubrimiento espeluznante tuvo lugar en Egipto hace algunos años. ¿Quieres saber al respecto? 16 manos humanas, cuidadosamente enterradas en 4 fosas espeluznantes. No parecían manos humanas al principio, ya que eran anormalmente grandes, pero lo eran. Extrañamente, solo había manos derechas, no se veía ninguna mano izquierda. Resultó que esto apunta a la práctica de un antiguo ritual oscuro. El arte y las historias egipcias antiguas hablaban de una ceremonia donde los guerreros presentaban la mano derecha de sus adversarios como prueba de victoria y pedían oro a cambio. Los egipcios creían en el más allá, por lo que cortar la mano de alguien significaba cortar su poder eternamente, garantizando que este tipo de derrota fuera interesante para la parte ganadora. Aquí, la lucha fue entre egipcios contra hicsos, que vivían en lo que alguna vez se conoció como Canaán. Egipto siempre ha sido el centro de algunos hallazgos históricos, y hace algún tiempo, se encontró este papiro. Si lo estiramos, sería solo un poco más grande que la altura de un rascacielos, el rascacielos más pequeño del mundo, quiero decir, que está ubicado en Wichita Falls, Texas. Cuando los humanos no escribían en su aplicación de notas, escribían en esta cosa hecha de la médula de una planta de papiro. Hace unos 2,000 años, los antiguos egipcios escribieron algo que recuerda a un libro, donde describen la mayoría de sus tradiciones funerarias y sus visiones del más allá. Se considera uno de los textos más importantes del antiguo Egipto y aún se vende en librerías hasta el día de hoy. Este antiguo manuscrito fue desenterrado de una cámara ubicada justo al sur de la pirámide de Djoser, ubicada en Saqqara. Oh sí, Djoser es la pirámide más antigua de Egipto, y no las pirámides de Giza, como la mayoría de la gente piensa. Entonces, recientemente, el sitio de Saqqara estuvo lleno de arqueólogos emocionados, que probablemente encontraron una de las momias completas más antiguas de Egipto. Creen que esta hermosa y bien preservada momia era la de un hombre adinerado. Fue descubierto en un pozo profundo, cubierto con capas de hojas de oro. Hay muchos símbolos que muestran que era un hombre importante y rico, como la banda que llevaba en la cabeza, el brazalete en el pecho y el hecho de que fue embalsamado con una túnica, que estaba reservada para los mejores de Egipto. La parte más emocionante de todo el descubrimiento fue encontrar el lugar de descanso sellado con mortero, justo como los antiguos egipcios lo habían dejado hace 4,300 años. Ahora, esto puede sonar extraño, pero en 2008, los arqueólogos descubrieron una pirámide perdida. Ahora, se perdió porque se deterioró durante un periodo de 4,000 años. Hoy, solo puedes ver su base. Era un sitio bastante importante en tiempos antiguos. Se dice que alrededor del área de la pirámide, los antiguos organizaban un tipo especial de ceremonia, donde los sumos sacerdotes llevaban restos momificados de toros sagrados. Ahora, aquí hay un dato curioso. Los antiguos egipcios creían que los toros apis eran encarnaciones terrenales de la deidad de la ciudad de Memphis, y estaban conectados con ritos de fertilidad. No era cualquier toro apis, sin embargo. Necesitaban ser completamente negros con una sola marca blanca entre sus cuernos y un montón de características muy específicas. Eran seleccionados por los sacerdotes locales y honrados hasta que fallecían. Después de eso, eran momificados y enterrados en galerías subterráneas. Mientras tanto, esta pirámide perdida desapareció alrededor del siglo XIX. Fue un arqueólogo alemán quien la encontró por primera vez en el pueblo de Saqqara. La llamó la pirámide sin cabeza cuando la encontró por primera vez, pero luego, años después del descubrimiento oficial, la arena del desierto llegó y cubrió todo. Hubo algunas excavaciones entre los siglos XIX y XX, pero no fueron muy sistemáticas. Por eso los científicos estaban tan emocionados cuando desenterraron toda la base de una pirámide después de remover el montón de arena de 7,6 metros que la cubría. Oh, y resulta que arqueólogos estadounidenses están excavando un cementerio en Egipto que podría contener más de 1 millón de cuerpos momificados. Hasta ahora, los arqueólogos han desenterrado alrededor de 1,700 momias.
Una de las principales diferencias con otras momias egipcias clásicas es que estas personas no eran reyes ni faraones, eran plebeyos que probablemente vivieron hace unos 1,500 años, cuando Egipto estaba controlado por los imperios romano y bizantino. El nombre del cementerio es genial, sin embargo, el camino del búfalo de agua, por si quieres visitarlo en tu próximo viaje. Además de toros y búfalos, a los antiguos egipcios también les gustaban los babuinos. ¿Ves un patrón aquí? A principios del siglo XX, los arqueólogos descubrieron un sitio lleno de babuinos momificados en un lugar llamado, adivina qué, el Valle de los Monos. Un animal no habría sido momificado si no se considerara importante. Ciertos animales eran más importantes que otros, ya que estaban vinculados a deidades específicas. Los chacales estaban conectados con Anubis, el antiguo dios del más allá, y los gatos se asemejaban a la deidad femenina Bastet. Los babuinos eran algo importante, ya que se creía que estaban conectados con Tot, el dios de la sabiduría y consejero de Ra, una de las deidades supremas de Egipto. Los arqueólogos que estudiaron estos animales no estaban muy contentos. Piensan que estos babuinos fueron mantenidos dentro y privados de luz solar durante la mayor parte de sus vidas. Tenían deficiencias extremas de vitamina D y estaban mal alimentados. Tal vez Tot se enojó con los cuidadores de estos babuinos, solo es una suposición. Dado que nunca hay un día aburrido para los arqueólogos en Egipto, también encontraron momias humanas con lenguas de oro. Dado que los egipcios estaban muy enfocados en el más allá, creían que las lenguas de oro podrían ayudar a una persona a hablar una vez que pasaran al otro lado. Quiero decir, es una posibilidad remota, pero, oye, ¿por qué no? Algunas de estas momias fueron colocadas en ataúdes de madera con bienes, como collares, cerámicas, artefactos dorados en forma de flores de loto y escarabajos, y hipones. No, es broma. También se desenterró recientemente un nuevo templo en Egipto. Los científicos creen que estaba dedicado a honrar a Zeus Casios. Esa deidad sería una mezcla entre Zeus, la poderosa deidad griega del cielo, y el monte Casios. Mientras excavaban en la península del Sinaí en Egipto, los arqueólogos vieron dos columnas de granito rosa sobresaliendo del suelo, y bingo, creen que estas columnas representaban la puerta principal del templo y colapsaron durante un terremoto hace muchos años. Y hablando de deidades, no solo había deidades súper serias. Recientemente, los científicos desenterraron un anillo de oro en una ciudad al sur de El Cairo. No, Frodo, no es mágico. Era un anillo de oro normal, pero tenía la representación de la deidad de la diversión, oficialmente nombrada Bes. Esta deidad a menudo se describe en textos sagrados como un enano feliz y regordete. Hoy en día, muchos tatuajes que nos hacemos carecen de algún sentido y se hacen solo por propósitos estéticos. En el antiguo Egipto, sin embargo, las mujeres se hacían tatuajes como un símbolo de protección para el parto. Eso es lo que piensan los científicos, al menos. Alrededor de la región del Nilo, los científicos encontraron algunas momias que tenían tatuajes bien preservados, lo cual es una rareza, ya que la piel se deteriora con tanta facilidad. Dos de estas mujeres se tatuaron la parte baja de la espalda, y los dibujos eran simples. Eran principalmente imágenes, incluyendo ese mismo enano regordete del que hablamos, ¿ves? También tenía un trabajo secundario como protector de las mujeres durante el parto. Ahora, ¿me creerías si te dijera que los antiguos egipcios inventaron robots? ¿No? Bueno, eso es porque no es del todo cierto. Claro, eran astrónomos, matemáticos e ingenieros, y de alguna manera, también lograron incluir una invención excéntrica en ese paquete, una deidad automatizada. Algunos científicos la llamaron Hathor. Esta estatua de madera había estado en el Museo Metropolitano de Arte durante años antes de que alguien notara su secreto. Con la ayuda de una máquina de rayos X, los especialistas descubrieron un sistema operativo mecánico dentro de ella. El eje tipo polea va desde el hombro de la estatua hasta su pierna izquierda. Cuando el sistema gira, la estatua levanta y baja su mano. Oye, elígeme, tengo la mano levantada aquí.